Modelismo Fiat G50 bis Freccia, 150 Escuadrilla, segundo grupo del sexto estormo Cascia terrestre. Este grupo comenzó la Segunda Guerra Mundial equipado con Fiat CR-32. La 150 Escuadrilla estaba basada en el aeropuerto di Taranto Grottaglie, destinado a la defensa aérea de la flota italiana, cuya base principal estaba ahí. Fue transferido a Libia en diciembre de 1941, después de haber transicionado al G50 Freccia. Fue destinado a la base aérea de Castelveneto, en Trípoli, destinado a la defensa aérea occidental en contra de la Fuerza Aérea Francesa, que en teoría estaba neutralizada por el armisticio, pero aún así tenía un enorme tamaño y representaba un riesgo. En diciembre, el desastre del 10º Ejército Italiano y la destrucción de las fuerzas de la frontera asignadas a él hizo que este grupo, al completo, fuera transferido a Marana en la Cirenaica para intentar detener el desastre. Pero las cosas no estaban nada fáciles. Tuvieron que transferirse a Ceba en el centro de Libia, donde siguió sus acciones de ataque a tierra contra las fuerzas británicas y escolta de sus bombarderos. Sus esfuerzos fueron muy eficientes. Más de una vez, los carros británicos no podían avanzar, fijados en el terreno por las pasadas de ametrallamiento de los aviones de esta escuadrilla. La situación táctica era muy grave. En la frontera se habían perdido toda la vanguardia italiana junto con los fuertes. Los cazas Fiat G50 bis, equipados con motores radiales, sufrieron mucho en las arenas del desierto, que los desgastaban a velocidades impensables. Los pistones no daban la potencia adecuada, un problema que no se podía resolver. Después de la derrota en Capuzzo, las tropas italianas tuvieron que retirarse en una masa a forma de personal de retaguardia, administrativos, mecánicos, civiles, etc., protegidos por unas pocas unidades de infantería. A ellos se unió el personal de tierra de la 150 Escuadrilla en una larga retirada por la carretera costera, para finalmente ser capturados todos en la batalla de Bedafom, mientras que los aviones, después de hacer lo que pudieron, tuvieron que retirarse a Tunisia. Varios quedaron abandonados en el campo aéreo, siendo capturados o destruidos por las fuerzas británicas. El resto de la escuadrilla regresó a Castelveneto para reequiparse y recibir nuevos pilotos. En marzo fue destinado a Derna para dar defensa aérea y escoltar a los Ju-87 italianos de la 239 Escuadrilla en sus ataques contra la navegación y el frente. Los nuevos G50 bis venían equipados con un nuevo filtro para los motores, que resolvió en parte el problema, pero no totalmente. En mayo de 1941, el sexto estormo Cascia, al que pertenecía la 150 Escuadrilla, fue disuelto. Básicamente, después de la destrucción del 10º Ejército en el África del Norte, ya no había suficientes cazas como para mantener el sexto, y los escasos aparatos eran enviados al frente en escuadrillas. En julio, los pocos sobrevivientes son reembarcados a Italia para reconstruirse. Se reforma en marzo de 1942 con Rigiane 2001, redenominado Segundo Grupo Autónomo Intercetore, siendo enviado a Sicilia, por lo que participó en los desesperados combates por Malta, incluyendo la Operación Pedestal. En julio, la 150 fue enviado al aeródromo de Monserrato en Cerdeña. En noviembre, el grupo es devuelto a Italia, asignado al norte para reequiparse y descansar. Y entonces pasa algo muy raro en la historia de la aviación. El Segundo Grupo Autónomo Intercetore recibió una plétora de aviones, unos pocos Rigiane 2001, pero también biplanos anticuados CR-42 Falco, cazas franceses capturados de Wartime 520 y, al parecer, algunos G-50 que se encontraron en los almacenes. O en otras palabras, lo que encontraron, lo que pudieron sacar del fondo de barril. Con ello reiniciaron sus funciones. Increíblemente, los viejos biplanos fueron asignados a la caza nocturna. Y aquí es donde se deja de mencionar a la 150 Escuadrilla. Ya no encontraron más referencias de ella en momentos posteriores de la guerra. Sí del segundo grupo, pero ya no de la 150 Escuadrilla. Así que supongo que fue desestablecida en algún momento o ya no alcanzaron los aviones para equiparla.
Modelismo. Por décadas, el único modelo del Fiat G50 Freccia fue el Airfix. Un modelo sencillo, muy característico de los 60, pocas piezas, no mucho detalle, a excepción del motor que está muy bien hecho. Calcomanías para la 352 Escuadrilla. En México fue producido por Odela. Una peculiaridad de este modelo fue que al quebrar esta compañía, este fue el último que se podía conseguir en cualquier parte del país. Los aviones italianos no eran muy populares y este realmente era medio feíto, por eso se quedó en los anaqueles. Durante mucho tiempo, a donde fuera que fuera uno, era el único modelo que se encontraba. Así que mi colección se hizo grande, porque realmente era lo único que podía comprar ahí. Galería. Modelo Airfix, pintura del viejo marino, códigos e insignias a pincel. El camuflaje de motas pequeñas solía aplicarse al principio de la guerra. Este en particular está pintado en los colores de antes de 1941. Guiallo mimético número 1, amarillo mimético 1, Federal Standard 35319. Verde mimético 1, Federal Standard 34258. Todo a pincel.